Como les decía en el inicio, para discutir de esto y mucho más, hemos invitado a un maestro, un querido profesor y amigo de la casa con nosotros, el rabino Fischel Fernando Slagen. ¿Cómo le va, doctor? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación Por nuevamente. favor, un placer. En Revolución en Valores nos sentimos conmovidos y tenemos que expresar estas fuertes palabras para movilizarnos y para, por supuesto, como ciudadanos poder despertar. Eso está ocurriendo. Fernando, le compartimos a la audiencia, escribís en distintos diarios, los de mayor difusión, libros y demás, y en uno de esos diarios de mucho trascendido, has escrito un paper de ética, lo privado y lo público, ética y moral, y discutís fuertemente el valor del liderazgo. Nos pareció nuestra organización en Revolución en Valores fabuloso traer esto a discusión, a reflexión. ¿Qué pasa con los liderazgos en nuestro país y qué posibilidad tenemos de cambiar la forma de elegir? Mira, yo estaba escuchando exactamente lo que estabas diciendo en tu editorial, y es precisamente sobre ese punto sobre el que escribí el fin de semana pasado un artículo justamente cuyo título era Ética y política de lo privado y lo público. A ver, es sabido que en los cada vez más crecientes casos de dirigentes políticos, dirigentes en general, ¿no es cierto?, nos encontramos con conductas y comportamientos muy reñidos con la moral y con la ética social. Entonces, la pregunta que yo hago ahí es, o la función pública, por su propia naturaleza en establecer pactos, negociaciones, lo que en la filosofía política se llama muchas veces tratos sucios, ¿no es cierto?, necesita un estándar ético distinto al común del ciudadano, o debe ser el mismo e incluso mayor. Y acá hay dos escuelas. Sí. ¿No? La escuela, Michael Walzer lo analiza muy bien a través de los escritos de Max Weber. Y hay dos escuelas, los realistas y los moralistas. Los realistas que dicen que por la propia función pública, como dije, negociaciones, compromisos, intereses, necesitan los políticos otra vara ética, ¿no es cierto? Porque en la política el resultado condiciona el medio de accionar, y los moralistas que dicen que no, que todo lo contrario. Okay. La política es la que se tiene que ajustar al principio ético y hay que hacer lo correcto más allá de los resultados. El problema aquí, como yo lo desarrollo ahí en el paper, es que más allá de estas dos escuelas, hay dos casos que son los que se estudian universalmente, mundialmente, en las universidades y en las escuelas de ética, que es el de John Fitzgerald Kennedy y el de Thomas Jefferson. Sí. John Fitzgerald Kennedy, representando un poco el realismo, una persona en cuya vida personal bastante complicada en cuanto a lo ético y lo moral, pero que ha sido y que se es considerado un político muy competente. Y Thomas Jefferson, considerado el más importante y el más, relevante presidente de los Estados Unidos, y quien dijo literalmente que él nunca ni hizo ni aprobó en la vida pública ninguna acción, ni hizo ni aprobó hacer por otros ninguna acción que estuviera comprometida o que se comprometiera con la buena fe, y que él jamás pensó que había un código de ética distinto del político para el ciudadano común. Claro. Más allá de las dos escuelas, el problema acá es que para el realismo, un político que actúa de acuerdo a sus principios, sin traicionar, por supuesto, sus escrúpulos, su palabra empeñada y sus convicciones, estaría fuera de juego. Perdón. Estaría fuera de juego, no sería un buen político. Claro. No cumpliría satisfactoriamente con su función. Ajá. Claramente, porque responde a lo que llama la ética de la responsabilidad. Es decir, la acción está sometida al resultado. El medio justifica el fin, ¿no es cierto? En cambio, y esto lo vemos desde Tucídides hasta Carl Schmitt, en cambio, desde Platón hasta Kant, vemos la escuela moralista que dice que no. La política tiene que ser un resultado y la acción política tiene que ser un resultado basado en principios. La verdad que en la práctica se ve que por lo general la escuela realista lo que hace es favorecer a los políticos que no tienen ningún problema en dejar atrás sus escrúpulos, su palabra empeñada, sus convicciones,
y que en función de lo que se llama el buen político o el hacer político, y que por lo general lo que hacen es trasladar su falta ética y moral en la vida privada a la vida pública, con nepotismos, enriquecimientos muy difíciles de justificar, niveles de calidad de vida difíciles de justificar con sus actividades. Lo que tanto ¿No es cierto? Se está viendo. Ahora, Fernando, con toda tu pericia, con tus conocimientos académicos, pero también de, bueno, por supuesto, observar esto, ser un ciudadano más, estar muy vinculado, ser una persona muy consultada por distintos políticos y espacios de interés. ¿Qué posibilidad tenemos de saltar esto? Porque claramente en países como los nuestros, con altos niveles de volatilidad, con un pasado que obviamente al parecer repite esto, salvando el caso del, por supuesto, nuestros grandes próceres que nos invitan a ese modelo moral y de la coherencia de vida. ¿Qué posibilidades ves vos como académico, por un lado, de cultivar en la sociedad? Porque convengamos que estas personas que ya están, o sea, pero fueron tiempo perdido para nuestro querido país y de nuestras vidas. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos de aquí en adelante como sociedad de instaurar estas nuevas políticas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué harías? Mirá, la única posibilidad es que haya candidatos cuya vida privada sea ejemplificadora y que pueda ser un indicador de lo que van a hacer en la vida pública. ¿Le interesa a la gente tener esos candidatos? A ver, yo creo que hoy a la gente, por el estado paupérrimo que tenemos en Argentina, desde lo económico, lo jurídico, la cultura social, la pérdida de cultura de trabajo, la gente tiene preocupaciones más urgentes, más inmediatas. Sí, comer, vestirse, tal cual. Ya no es la seguridad, la salud. Pero no por ocuparse de lo urgente hay que dejar de ocuparse de lo importante. Seguro. Porque si no, siempre vivimos en un círculo vicioso de lo urgente y nunca podemos planificar. Yo creo que estamos este año cerca de las elecciones. Cerca, digo, bueno, falta varios meses, pero es dentro de este año. Yo creo que esta vez, si queremos realmente cambiar, hay que dejar las caras viejas de la política, esta vieja política que siempre se ha conducido con lo que llama la ética de la responsabilidad, en donde la acción justifica el medio, la acción o el medio justifica el fin justifica los medios, y empezar a cambiar por una ética de la convicción, que es, hay que hacer lo correcto y tratar de obtener los mejores resultados. La historia indica que la ética de la convicción, es decir, cuando los resultados son sometidos a los medios y no se traicionan los principios, siempre ha devenido en una cultura y en una formación, digo formación y no necesariamente de educación, una formación social integral mucho mejor a largo plazo y a mediano plazo que esta ética de la responsabilidad y esta realpolitik, realismo político. Fernando, pero es una decisión del pueblo. Del pueblo, por supuesto. Le compartimos a la gente, debe estar ahí apareciendo en el Zócalo, como se dice. Por último, unas palabras, miembro titular de la PAV, de la Pontificia Academia para la Vida en el Vaticano. Entiendo, se discuten estas vidas. ¿Cuál va a ser el core de la discusión en este congreso? Ahora, claro, ahora nomás, del 20 al 22 de febrero, vamos a estar ahí en la Pontificia Academia para la Vida, que es la Academia de Ciencias Bioéticas del Vaticano, que es el máximo organismo internacional en esa disciplina. Y el tema a tratar va a ser lo que llama la convergencia tecnológica. ¿Qué es la convergencia tecnológica? Muy rápidamente es la sinergia y la fusión que están teniendo muchas tecnologías como inteligencia artificial, neuroética, nanomedicina, para desarrollar aplicaciones en la vida o en distintos aspectos de la vida del ser humano. En el ciudadano. Claro, y eso muchas veces afecta hoy por hoy derechos humanos fundamentales, privacidad, autonomía, dignidad del ser humano, como por ejemplo básicamente son 3 dominios fundamentales. Tecnologías para cambiar rasgos de personalidad,
tecnologías que llaman tecnologías persuasivas, que hoy se aplica mucho en ventas y marketing, pero claramente puede aplicarse, desgraciadamente, en el ámbito político. Bien. Y manipular poblaciones. Sí, por supuesto. Y lo que se llama el mejoramiento humano no terapéutico, es decir, mediante hibridaciones hombre-máquina, tener un beneficio en cuanto a distintas aptitudes físicas o mentales, ¿no es cierto? Y eso hay que regularlo ética y legalmente para no cometer abusos. Y aquí tenemos a nuestro gran representante, Dios mediante, lo mejor, y ya estarás con los resultados de esa parte. Claramente. Señoras, señores, continuamos con más programación.